Bueno, buen día para todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Fernanda Rodríguez Jiménez. El día de hoy haré una breve presentación de la actividad propuesta que le puse a los niños de cuarto grado de primaria del Colegio Pedagógico Inglés. Este es un tema que he manejado durante las últimas clases del segundo periodo y es referente a la leyenda. Entonces aquí haré una breve explicación de cómo se desarrolló la temática y la tarea que los niños debieron subirme en el Classroom. Entonces, a continuación haré la breve presentación para que ustedes tengan la oportunidad de conocer esta temática. Bueno, como les indicaba con anterioridad, durante el segundo periodo hemos trabajado la temática de textos narrativos, haciendo énfasis en el mito y la leyenda. En esta ocasión, pues observaremos muy brevemente la temática de la leyenda eh, para que ustedes tengan el conocimiento. Entonces, la leyenda es un relato que cuenta hechos humanos o sobrenaturales que se transmiten de generación en generación, de manera oral o escrita dentro de una familia, clan o pueblo. Las leyendas relatan hechos o sucesos relacionados con la patria, héroes populares, criaturas imaginarias y anónimas. Las características principales de la leyenda es que tienen un origen tradicional, es decir, esto está arraigado a la comunidad y a la sociedad en la cual em, se haya hecho la tipología del relato, se transmite de generación en generación, se centra en un personaje principal. Con normalidad este personaje es este ser fantástico que es narrado en la leyenda, se sitúa en un tipo, en un tiempo y en un lugar específico, se basa en hechos naturales o sobrenaturales, parte de un hecho o suceso histórico concreto, incluye elementos de la realidad y elementos fantásticos, se transforma a través del tiempo y puede tener varias versiones. En este punto es importante verlo, digamos, porque las leyendas van transmutando dependiendo de la población, dependiendo del momento y dependiendo su narrador, ¿no? Entonces, podríamos tomar el ejemplo de la patasola, que es la imagen que nos acompaña acá. La versión de Bogotá es distinta a la versión que hay, por ejemplo, en los llanos. Entonces, esto es bien importante porque las versiones varían de lugar a lugar. Forma parte de la cultura y de los diferentes pueblos. Como sabemos, en Colombia, pues nuestra cultura es muy grande y las leyendas cambian dependiendo del pueblo. Y también, hay pueblos que tienen sus leyendas y por eso los conocemos, ¿no? Se transmiten ideas y valores y finalmente su principal objetivo es darle sentido a una sociedad o cultura. Las leyendas son muy importantes para entender un poco nuestra sociedad y la cultura. Nos dejan valores e ideas, ¿no? Normalmente los valores que nos dejan es de no hacerle mal a los otros, de no haber hecho esa acción porque puedes tener un castigo, como muchos de los personajes que tenemos en las leyendas. Tenemos unos elementos principales de las leyendas que se componen de cuatro. Entonces está el contexto, está la trama y está el narrador y están los personajes. Entonces, cuando hablamos del contexto, es el lugar específico en donde se narra la leyenda, ¿no? El lugar y el tiempo. Entonces, normalmente las leyendas no tienen un lugar determinado o un tiempo determinado, pero nos pueden decir, por ejemplo, dar indicios, ¿no? En la época de la colonización, en la época del raizal, en el origen del Amazonas, bueno, así, son como contextos que nos dan para podernos ubicar. Luego está la trama, que es como un tipo, es un argumento, una narración que da una introducción, un nudo y un desenlace, y finalmente nos deja una moraleja. Tenemos el narrador, que es la persona que narra todas las acciones de la leyenda. Generalmente y con normalidad esto viene, o este narrador no la dice en tercera persona. Y finalmente están los personajes, que pues son aquellos que aparecen en la leyenda. Normalmente tenemos un personaje principal, que es este ser fantástico, que puede ser la pata sola, el hombre solo, bueno, infinidad
de personajes y a veces vienen acompañados de personajes secundarios, aunque estos no tienen como gran atención durante la leyenda, ¿no? Son personajes que salen ocasionalmente, pero que casi siempre los personajes de las leyendas son los seres fantásticos que las protagonizan. Tenemos dos tipos de leyendas a nivel global. Tenemos la leyenda según su temática y tenemos la leyenda según su origen. Entonces, cuando hablamos de las leyendas según la temática, podemos encontrar tres tipos principales. Tenemos la leyenda religiosa, que es aquella que relata leyendas sobre grandes personajes justicieros de la iglesia o de las iglesias y de algunos santos reconocidos. Luego tenemos las leyendas escatológicas, que son estas leyendas que se refieren a la vida después de la muerte. Entonces aquí podríamos poner un ejemplo de el paraíso luego de la muerte. Y finalmente están las leyendas etológicas que explican cómo fueron creados dichos elementos que componen la leyenda. Este tipo de leyendas son un poco confundidas con el mito, precisamente porque tienen la similitud de que hablan sobre la creación de algo, pero estas leyendas etológicas son muy poquitas y pues tienden a confundirse con el mito. Y luego tenemos las leyendas según su origen, que están más arraigadas al lugar donde se desarrolla la leyenda. Entonces tenemos las leyendas locales, que son relatos autóctonos de regiones y provincias pequeñas. Están las leyendas rurales, que son las que más conocemos en Colombia, ¿no? De los campos. Entonces están las de los llanos orientales, están las de las costas, están las del Amazonas, están las de la zona cundiboyacense y etcétera. Y finalmente están las leyendas urbanas, que son las que se desarrollan en las ciudades principales de nuestro país, como Bogotá, Medellín, Cali, etcétera. Entonces, en este orden de ideas, haré la explicación de cuál es la actividad que cada uno de los chicos debe presentar y subir luego al Classroom. Entonces, es una tarea muy simple. Entonces, los niños deberán elegir una leyenda colombiana, cualquier tipo de leyenda colombiana. Luego deberán construir una exposición en donde cada uno de ellos explique a través de un video las características principales de la leyenda, los elementos de la leyenda. Entonces aquí en elementos entra el contexto, la trama, el narrador y personajes, y finalmente el tipo de leyenda. Si es una leyenda por tiempo, por espacio, por origen, etcétera, etcétera. Los niños deberán subir un videito de no más de 3 minutos donde me expliquen estas características que tiene la leyenda. ¿Listo? Los niños pueden usar cualquier tipo de apoyo visual, pueden disfrazarse de la leyenda, pueden tener una locación, esto se deja libre albedrío. Lo importante es que los niños suban esta información y cada una de sus explicaciones sea muy clara. Esto a modo de actividad de todo el eje temático y la planeación de la leyenda. Bueno, no siendo más, entonces espero que haya sido clara la información y la actividad que cada uno de ustedes debe subir al Classroom. Recuerden revisar la plataforma, les dejaré un link eh, para que lo puedan revisar. Entonces, muchísimas gracias a todos, que estén muy bien, un feliz día y hasta luego.